Ya está otra vez en marcha el streaming todo, esperemos que funcione bien. Y os presento a Francisco Javier López, que nos va a presentar este título tan largo y nos enseñará, nos dirás qué significa ese título tan poquito, ¿no? Gracias, Javier. Habla seguido, ¿eh? El micrófono está aquí, es un poco malo. Vale, perfecto. Vale, pues ¿me escucháis bien al fondo? Sí. ¿Sí? Perfecto. Vale, pues sí, es bastante largo. Entonces, Generative Design to Data Driven Processes, ¿vale? Y encima lo he querido hacer en inglés, o sea, por lo cual más culpa para mí, ¿no? Sobre todo, quería hablar hoy de lo que es el diseño generativo, ¿vale? Y también lo que son los del Data Driven, ¿vale? No sé si habéis escuchado hablar de estos dos conceptos. Sí. Sí, ¿no? A ver. Bueno, es simplemente una opinión personal, ¿vale? En lo que yo creo que se va a convertir, pues, el mundo computacional o el mundo digital dentro de X años, ¿vale? El diseño generativo, al final, es utilizar un diseño que va iterando diferentes soluciones y es utilizar la solución más óptima, ¿vale? Aquí lo que podemos ver es que se repiten diferentes soluciones y se va a utilizar la solución que, por ejemplo, consuma menos espacio, ¿vale? Y que maximice la superficie construida, ¿vale? Por otro lado, el concepto de Data Driven, ¿qué es el Data Driven? Bueno, empezaréis a escuchar por ahí las Data Driven Company y los datos conducidos, ¿vale? Esto quiere decir que existen compañías que ya ejecutan decisiones en base a datos, ¿vale? Esto porque piensan que los datos es dinero y en el momento que tienes ese conocimiento vas a ejecutar mucho mejor tu operación, ¿vale? Vas a tener mucho mejor información y con lo cual vas a tener mucho mejores decisiones, ¿vale? Vas a adelantarte a tu enemigo, ¿vale? Entonces, estas son las dos partes de la presentación, ¿vale? Y sobre todo se me ha colado una que es automatización, que es prácticamente lo que estamos haciendo y que evidentemente pues también tiene su poquito de transversal, ¿no? Tanto para diseño generativo como data driven, ¿vale? Entonces, Generative Design, ¿qué es exactamente el diseño generativo? Bueno, pues prácticamente es el desarrollo de algoritmos, ¿vale? Tú desarrollas un algoritmo en el que tienes objetos paramétricos y tienes unas variables, ¿vale? Tú vas mirando esas variables con los inputs y con unos outputs, ¿vale? A partir de ahí sacas diferentes versiones, ¿vale? Versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, 5 y 6. Y al final termina testeando entre todas ellas y tienes una solución más óptima, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, me preguntáis, ¿vale? Y que decir, tampoco tiene tanto contenido la presentación, lo único que quería aquí es mostrar exactamente dos usos que quizás son un poco más desconocidos en cuanto a Dynamo, ¿vale? La automatización está aquí arriba, Data Driven y Generative Design es quizás una parte más de la software y Data Driven es muy residual, ¿vale? Bueno, sobre todo, en este primer proyecto, ¿vale? Este fue un encargo que tuvimos hace muy poquito, en el que evaluamos sobre todo las condiciones externas, ¿vale? Lo que nos vino a pedir el promotor, ¿vale? Oye, mira, yo quiero entrar en Revit, pero no me quiero volver loco con masas y con volúmenes y con suelo, ¿vale? Lo único que quiero es meter el límite de propiedad, la alineación ortotransferido, ¿vale? El número de plantas, la altura libre entre plantas. ¿Para qué? Simplemente para sacar un número gordo. Sacar un número gordo y decir, oye, ¿es viable o no es viable esta promoción? ¿Vale? ¿Es viable hacer este edificio o no es viable? ¿O cuánto me va a costar? ¿Vale? Es simplemente para sacar el número gordo. Bueno, esta definición es pequeñita, ¿vale? En general. Y bueno, lo que tiene aquí en esta primera cabecera es simplemente la parte de filtrado, ¿vale? Selección de elementos. Y luego tiene la parte de filtro, operación y ya relleno de información, ¿vale? Casi siempre cuando intento ejecutar definiciones o desarrollar definiciones me baso a códigos de color, ¿vale? Entonces si veis estos grupos es que me estoy refiriendo a selección de objetos, filtrado, acciones y aquí modificaciones, ¿vale? Sobre los objetos. ¿Tenéis alguna duda? Vale, pues por favor, ¿le puedes dar un cero que es un vídeo? Aquí. Perfecto. ¿Vale? Entonces ahí tenemos el límite de propiedad, ¿vale? Y con ese límite de propiedad lo que realizamos sobre todo es, bueno, oye,
me va a aparecer ese User Interface, ¿vale? Que es el estudio de visibilidad, de viabilidad, que ya tienen aquí el iconito, ¿vale? No ha dado tiempo a ponerlo. Y aquí está marcando esos parámetros que tenemos de input, ¿vale? No lo estáis viendo porque está no lo tenéis visible, pero bueno, la idea es simplemente estar marcando lo que es la dimensión del retranqueo, la crujía, ¿vale? Lo que tiene de patio, la altura libre y el número de plantas, ¿vale? Y este sería el resultado. El resultado al final es área de ocupación, superficie construida, altura y volumen de lo que son las losas de suelo, ¿vale? O sea que al final se ejecuta en 2-3 opciones la opción más viable, ¿vale? La solución más viable. Dándole una vuelta más a esta definición, ¿vale? Y esto es anterior, lo que desarrollamos para la torre adecua, ¿vale? Es un estudio de soluciones, ¿vale? Ahí tenéis los inputs, ¿vale? Los inputs están puestos como suelo que está ocupado, ¿vale? El coverage floor. Y luego la building height. Lo que tenemos en la torre, que puede tener 100, 200, 300, 400 de altura. Y esto es la altura entre lo que es la planta, ¿vale? Entonces, lo que vamos teniendo es diferentes opciones en base a esos inputs, ¿vale? Esto de aquí es el Dynamo Studio, ¿vale? El Dynamo Studio que, bueno, está, no sé si conocéis, Project Fractal. Vale, Project Fractal es Dynamo Studio que lo puedes tirar a la app, ¿vale? A la app de Project Fractal y lo que te hace es, en base a esos inputs, ¿vale? Pues calcularte lo que es la solución, ¿vale? La definición tampoco es tan grande, es bastante parte también de modificación porque hay mucha geometría, pero no es del todo complicado, ¿vale? Esto sería quizás una vuelta de tuerca más, ¿vale? Oye, ¿qué pasa si tengo todas las soluciones de torre que tengo en este estudio? ¿Vale? Bueno, pues lo que tengo es toda esta capacidad de leer las diferentes soluciones que tiene una torre, ¿vale? ¿Para qué? Simplemente para saber cuál es la mejor torre que se puede construir en ese solar, ¿vale? Evidentemente el diseño ya estaba planteado, pero aquí lo que se estaba es pensando ya en un diseño pues, posterior para otra función, ¿vale? Para otra torre, perdón. Entonces lo que veis aquí en el diagrama paralelo es los inputs, ¿vale? Y estos serían los outputs. Número de niveles, volumen de hormigón, la superficie construida y la superficie de ocupación, ¿vale? Entonces aquí está pues, probando diferentes soluciones, ¿vale? Esto quizá, dado un paso más, sería llegar a la optimización, ¿vale? Todos los resultados que hemos obtenido los tenemos en estos ejes, ¿vale? Aquí estaría la superficie construida y aquí estaría el número de plantas, ¿vale? Entonces, teniendo unas condiciones límite, en este caso, oye, yo tengo una superficie construida máxima que puedo hacer en la parcela y un número de plantas máxima que me permite el plan general, ¿vale? Puedo determinar principalmente cuál es la opción más óptima, que en este caso es esta de aquí, que es la que tiene el menor volumen, o sea, maximizo la solución y tiene el menor volumen de hormigón, por lo cual es lo más barato y me permite construir lo máximo, ¿vale? Esto, ¿habéis visto este vídeo? ¿Habéis podido ver este vídeo? Bueno, os lo recomiendo, ¿vale? Esto ya es una investigación más personal, ¿vale? Por aquí es por donde estoy tirando y esto no es mío. Es el del grupo de San Francisco, ¿vale? Del grupo de Dynamo de San Francisco. Entonces, ellos están llevando esto a un nivel mucho mayor. Lo que están diciendo es, oye, y si la parcela le defino diferentes usos, ¿vale? Y lo que tenemos aquí es ese workflow. Tenemos el contexto del sitio, la rejilla o lo que es límite de propiedad y las building entries, ¿vale? Que al final son todos nuestros espacios y el departamento filtrado por su nivel de prioridad y de adjacency, ¿vale? Que eso es el nivel de conexión que tiene unos espacios con otros. De ahí que salgan todas estas rejillas, ¿vale? Y bueno, ¿me puedo ir por favor al vídeo? ¿Vale? Estas son todas las pruebas que van haciendo ellos, ¿vale? Y, bueno, lo que van teniendo es diferentes soluciones, igual que antes, ¿vale? Igual que tenemos antes la parcela, aquí lo que están calculando es espacio en función de esta grid que está repercutiendo y en función de la conexión que tenga con otros, pues se va disponiendo en un sitio o en otro, ¿vale? Y, evidentemente, ellos ya lo han volcado aquí a Project Fractal y lo que tienen es un estudio de soluciones viables para la parcela, ¿vale? Entonces, por aquí es por donde estoy investigando, ¿vale? No es mío, evidentemente, esto todavía tiene mucho desarrollo.
Vale, aquí también otro proyecto en el que bueno, sí me interesaba saber lo que era la evacuación, el análisis de evacuación, ¿vale? Entonces, aquí lo que estamos corriendo es toda la ruta de evacuación que tenemos, analizamos la puerta, ¿vale? La ruta de evacuación y tenemos una longitud de evacuación. Simplemente para, bueno, pues el diseño generativo lo que hace es estudiar y optimizar en base a las rutas de evacuación que tenemos en el edificio, ¿vale? Esto ya sería ya más unas condiciones internas que externas, ¿vale? Esto sería, tú has replanteado, tú has hecho tu layout y haces tu simulación y luego tu optimización, ¿vale? Llevado a un... si lo puedes hacer, llevado a un extremo, ¿vale? Esto sería, pues, hacer un análisis de riesgo, ¿vale? Entonces, aquí lo que se determina es todos los parámetros que funcionan como barreras, ¿vale? Y lo que se implementa dentro de Dynamo por Python es el Pathfinder, ¿vale? Que es un algoritmo que se utiliza en muchos sitios, ¿vale? Se utiliza normalmente en GIS, ¿vale? Entonces hay gente que ya ha implementado, os pongo aquí en la ruta del vídeo para que lo veáis, ¿vale? Es muy recomendable. Gente que ya ha implementado lo que es el algoritmo de la ruta, de la evacuación de la ruta, dentro de lo que es Dynamo. Entonces aquí lo que está es calculando la ruta de evacuación pues mínima, ¿vale? Eso sería también un desarrollo que estoy investigando. Bueno, también, sobre todo también en el diseño generativo, aquí ya nos metemos en el tema de instalaciones, ¿vale? En este proyecto, que es la mezquita de Argel, que es la tercera más grande del mundo, aquí el problema que teníamos sobre todo era, oye, tenemos muchas instalaciones, tenemos una arquitectura que está al 70-80% y se está construyendo ya, ¿vale? O sea, las condiciones internas, por así decirlo, lo que es el espacio estamos agotados, ¿vale? Entonces, lo que estamos era metiendo instalaciones. ¿Qué pasa? Que las instalaciones pues tienen su servidumbre, ¿vale? Sus espacios de reserva. Aquí lo que implementamos fue pues, todos esos espacios que le hacen falta a los elementos, ¿vale? En este caso, pues sobre todo la protección contra incendio, que es quizás la instalación pues, más restringe el diseño, ¿vale? Entonces, lo que hacíamos era, mediante Dynamo, que está aquí atrás, ¿vale? Era repercutir todos estos objetos y darle su volumen de iteración, ¿vale? Aquí abajo tenéis los sprinkles, las columnas, las vigas, ¿vale? Sobre todo aquí era bastante importante porque lo que es el montante, ¿vale? El sprinter montante tiene que tener una curva, ¿vale? No puede estar muy pegado a la viga, con lo cual porque si no, no riega a todo lo que tiene en su ámbito, ¿vale? Entonces estos volúmenes se implementan desde Dynamo a través de un perfil y se repercuten por la curva de la viga, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda de cómo se hizo esto? Estoy viendo en un pasada, no entro en detalle de los tips, si queréis luego os los comento sin ningún problema, ¿vale? Paso a la segunda parte, que ya sería el Data Driven Processes, ¿vale? Sobre todo aquí es interesante porque quizás la reflexión más personal me da cuenta de que el mundo está mirando los datos, nosotros estamos mirando a Reddit, ¿no? Nosotros estamos mirando más al Dynamo. El problema que veo es que quizás nos estamos centrando mucho en lo que son los procesos y no nos estamos enfocando en lo que es el resultado, en lo que son los datos, ¿vale? Para eso yo lo que he planteado, lo que traigo aquí, es decir, oye, hay información que a mí me interesa sacar, hay información que a mí me interesa extraer de la base de datos, ¿vale? Una base de datos que viene de objetos paramétricos e información de esa base de datos. Evidentemente hay una información que le interesa a uno y otra información que le interesa a otros. Sobre todo también, no estamos solo en el mundo, hay una base de datos externa que a mí me interesa que se mezclen con mi información, ¿vale? ¿Qué pasaría si yo mediante Dynamo pudiera mezclar esa información? O por lo menos fuera de Dynamo tener en un display la información de modelo junto con información integrada, ¿vale? Y sobre todo, información valiosa, ¿vale? Sobre todo nos estamos encontrando que en los modelos pues, es vital, ¿vale? Tiene muchísima información incontrolable y muchas veces no hace falta normalizarla toda. Quizás normalizando un 10-20% llegamos a los objetivos, ¿vale? ¿Qué pasaría si esa key information, esos datos realmente importantes, vamos a la fuente a sacarlos, ¿vale? Es lo que estaba proponiendo, ¿vale? Entonces, este flujo, que más o menos es parecido al de Guillermo, ¿vale? Es extracción de datos,
reflejar esos datos en bases de datos relacionales, ¿vale? Que son una MySQL o una tabla de datos normales, ¿vale? Son tablas de datos que están relacionadas unas con otras, y aplicar una visualización en Power BI, ¿vale? Una visualización de datos. ¿Conocéis el Power BI? Sí. Algunos, ¿no? Vale. Pues aquí lo que tenemos es el modelo 3D arriba, ¿vale? Y el modelo 3D que está subido a una nube, ¿vale? Y aquí abajo tenemos la extracción de datos. Lo que se ha traído, los datos exactamente igual que tú lo extraes, es el mismo workflow, y aquí abajo se está haciendo una visualización de esos datos extraídos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esos datos vienen filtrados, esos datos vienen relacionados ya de por sí, tienen unas relaciones adyacentes. Por ejemplo, lo que está haciendo aquí es decir, oye, ¿cuáles son los tipos dentro de la disciplina de estructura y que están en la planta 3? ¿Vale? Entonces, en esta visualización de datos, yo puedo saber, bueno, dónde está uno, dónde está otro. ¿Vale? No perdamos el norte, porque a veces solo hace falta un gráfico para entender el proyecto. ¿Vale? Bueno, esto sería redondar un poquito más en lo visible y evidentemente enlazarlo ya con otra base de datos. ¿Vale? Aquí lo que se está haciendo es tener la base de datos del modelo, ¿vale? Extraída, que se extrae a través de SQL, ¿vale? Y se repercute aquí en su quantity, ¿vale? Tiene aquí su medición, área, volumen y longitud, ¿vale? En función de la categoría a la que vaya cayendo. Luego tenemos aquí el material count, ¿vale? Que sería pues, el presupuesto, ¿vale? Entonces, si se consigue integrar una cosa con la otra, o sea, se mapea a través de un código de ensamblaje o un código de notas clave, evidentemente podemos cruzar lo que es la información de extracción del modelo con la información del presupuesto, ¿vale? Y aquí tenemos un dashboard que nos permite pues, esa iteración, ¿vale? Esta es ya de espacio y en esta se marcan lo que son los espacios o, en este caso, las rooms que están dentro del modelo, ¿vale? Aquí se ha extraído y lo que hay atrás es una foto fija del plano y dentro lo que tenemos pues, son espacios que tienen su información dentro, ¿vale? Por ejemplo, vemos aquí que todo este espacio grande tiene una información que se relaciona con el resto de la de abajo, ¿vale? Porque es igual en el departamento en un sitio o en otro, ¿vale? O forman parte del mismo nivel, ¿vale? Lo que quiero que veáis aquí, y es un concepto que me gustaría transmitiros, es que las cosas los datos se pueden visualizar y que no estamos solos en el mundo, ¿vale? Que también estas cosas las suelen ver por gente que no esté, ¿vale? ¿Puedes contar un poco más de cómo está hecho eso? Esto de aquí, esto de aquí es Power BI, ¿vale? Y por detrás lo que tiene es un add-in de Power BI que es el Synoptic, ¿vale? Que lo que te hace es un SVG que tiene esa información espacial. Ese SVG ya te puede relacionar con un dato, ¿vale? ¿Puedes volver al anterior? Sí. Y lo de la derecha es false. Y lo de la derecha es false. ¿Vale? A día de hoy estoy probando todavía lo de false. Esto sería un display, ¿vale? No hay ninguna relación esto con esto, ¿vale? Simplemente he puesto en una zona lo que es el modelo y en otra zona lo que son los datos, ¿vale? Con Ford estoy avanzando y evidentemente lo que quiero llegar es a ¿vale? ¿Claro? Sí. Vale, y automatizaciones, ¿vale? Sobre todo, bueno, yo me he enfocado a creación de contenido, ¿vale? Porque también hablamos mucho de gestión de información para automatizaciones, pero quizás es más importante la creación de contenido, ¿vale? Entonces, en este proyecto pequeñito nos venía totalmente de CAD y lo que diseñamos fue un script que nos configuraba los tipos que necesitábamos del muro, ¿vale? ¿De dónde leía esos tipos de muros? Pues lo leía desde Excel directamente. Si le puedes dar al vídeo, por favor. ¿Vale? También lo que implementamos fue una user interface, ¿vale? Que está tirando de lo que es este listado de muros. Este listado de muros tiene información de código de ensamblaje, comentarios, la capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, capa 5 y está haciendo un duplicado de un tipo existente, ¿vale? De una madre. Entonces de aquí pues se tira o se hace todos los tipos de muros que tiene que tener el proyecto. Claro, esto para proyectos que quizás tienen una base muy definida de soluciones constructivas está muy bien, ¿vale? Si vas diseñando iterativamente, pues quizás este listado no te convenga, ¿vale? O para empezar un nuevo proyecto tienes este listado y lo repercutes dentro del modelo, ¿vale? No tienes que tener contenido dentro de la plantilla, puedes tener todas estas tablas de Excel que la controla el jefe del proyecto
puede decir, oye, ponme este muro, ponme el otro y meterlo dentro del modelo, ¿vale? Es gestión de contenido, creación de contenido y gestión de contenido. Y bueno, y este proyecto, que evidentemente es un proyecto ya bastante amplio, un hospital en Kuwait, 300.000 metros cuadrados, que tiene, bueno, pues porque no se pudo hacer sin, es un modo de resumen más, ¿vale? Que lo hemos llamado como full automation, ¿vale? ¿Por qué? Porque hubiera sido imposible no lograr los objetivos si no hubiéramos utilizado pues, todos esos scripts, ¿vale? Los scripts pues, son muy sencillitos. Relleno de parámetros, gestión de vista, gestión de plano, list and positioning, ¿vale? Rooms a espacios, BOQ, extracción de datos, integración de datos, creación de contenido, sincronización con modelo de arquitectura, ¿vale? Cuando hay instancias en arquitectura que también quiere verlas en MEP, creación de workset y listas a partir de rooms, ¿vale? Todos estos workset me daría para otros 15 minutos y evidentemente pues lo he puesto aquí porque si no, no sería posible haber alcanzado los objetivos de este proyecto. ¿Vale? Un proyecto de 300.000 metros cuadrados, 710 camas, nos dio un día por contar todos los elementos, más o menos, si tenéis un número gordo, 9 millones de elementos, ¿vale? 9 millones de elementos entre arquitectura, estructura y menos. Sobre todo aquí enseñaros el positioning, ¿vale? Lo que es el posicionado de todos los que son los e-terminals, ¿vale? Los terminales de aire que se hizo mediante Dynamo, ¿vale? Al final se cogía de un CAD, ¿vale? Un CAD que venía pues, del diseñador, del consultor de ingeniería. De ese CAD cogíamos la posición en datos y de esa posición repercutíamos su posición real en el modelo, ¿vale? Luego hacíamos un ray trace, ¿vale? Para pegarnos a techo y le metíamos la información de cálculo, ¿vale? Que venía por otro lado. ¿Vale? Entonces eso sería la integración de datos. Y evidentemente luego todo esto está calculado, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda? Bueno, para resumir, lecciones aprendidas. Pues sobre todo para el diseño generativo, equipo computacional, ¿vale? Yo creo que está muy bien el grupo que se está montando y sobre todo hay que seguir empujándolo porque los roles de equipos computacionales van a seguir subiendo, ¿vale? Ya cada vez es más necesario tener a un tío que te programe, a un tío que te haga definiciones de Dynamo y otros que sean consumidores, ¿vale? Unos que sean desarrolladores, developers y otros que sean consumidores de ese equipo computacional, ¿vale? No he hablado de lo que son el Dynamo Player y otras user interface, pero creo que son un avance en cuanto a Dynamo, ¿vale? Separa lo que es el desarrollo de lo que es la optimización. Pruebas de concepto, probar. Al final todas las definiciones que he enseñado no salen si no pruebas mucho, ¿vale? Y evidentemente hay piezas de código que las vas a aplicar para un sitio o para otro. Empezar con el fin en mente, esto quizás es lo más importante de esta guía, ¿vale? Sobre todo porque tenéis que saber hacia dónde vamos a llegar y hacia dónde queremos llegar, porque si no, te pierdes, o sea, pierdes totalmente el norte y no sabes en qué situación estás. En la parte de Data Driven, selección de datos importante, ¿vale? Igualmente, lo que estaba comentando, de Big Data. Tenemos muchísimos datos en el modelo, tenemos muchísimos datos fuera y tenemos que seleccionar cuáles son los datos importantes que quiere ver el cliente, ¿vale? Que quiere ver el cliente, el project manager o el consultor que sea. Estructurar datos, ¿vale? La estructura de datos está muy unida a la normalización de modelos, ¿vale? No hace falta normalizar un modelo al 90 al 100%, sino exactamente a lo esencial. Una estructura buena de datos dentro del modelo lo que te permite luego es tener visualizaciones o tener normalizaciones o incluso aplicar un buen CTV, ¿vale? Un hobby o cualquier otro tipo de mapeado, ¿vale? Visualización correcta de datos. Bueno, evidentemente, si no seleccionas bien la visualización, no tienes un buen resultado. De la parte de optimización, tiempo de desarrollo tiene que ser menor que el tiempo de producción. Evidentemente, a todos nos gusta el Dynamo, a todos nos gusta perdernos dentro de hacer definiciones, pero si no supera el tiempo de producción, quizá no merezca la pena hacer esa definición, ¿vale? El tiempo de producción, si el tío que lo va a hacer va a tardar 2 horas, tú vas a tardar otras 2 horas en hacer ese desarrollo, pues evidentemente no hay que hacerlo, ¿vale? Y escalabilidad, si tienes una definición, tiene que ser escalable, tiene que servirte para un proyecto, para otro y para otro. No pensar solo en matar una mosca con un cañón, sino matar con un cañón todas las moscas que hay, ¿vale? Y bueno, aquí termino, espero que haya gustado y muchas gracias. ¿Alguna
pasar a Javier, antes de pasar al siguiente, comentarios. Bueno, pues siguiente presentación, acaba de Javier López, de GOM. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por asistir a este evento. Y bueno, voy a empezar presentándome, porque diréis, ¿y este chico de aquí quién narices es? Bueno, yo he trabajado con algunos de los que estáis aquí en otras empresas. Ahora, actualmente estoy trabajando en ECOM, soy coordinador BIM en ECOM. También recientemente he empezado a estudiar ingeniería informática, un poco a raíz de esta pasión por Dynamo y por la programación, por la optimización de los procesos. Y también aquí es donde nació un poco mi llegada a este mundo. Soy amante de las nuevas tecnologías. Hace poco me compré una impresora 3D, estoy trasteando mucho con placas base, chismes de electrónica, programación, todo este mundo. También he hecho un cursillo de Python. Y hace poco también aprendí C# y ahora estoy utilizando C# de lleno en lo que hago. A la par que hago un desarrollo con Dynamo, pero he pasado un poco a la materia dura. ¿Vale? Y bueno, también como complemento tengo algún cursillo de Dynamo, en Tutelus. Bueno, ¿ves? He pensado la presentación estructurada como en 3 niveles de uso. ¿Vale? No es que sepas más o menos, el uso va en función de que es más complejo el código o la definición de Dynamo, o menos complejo porque la tarea en sí misma es menos compleja, entonces requiere menos. ¿Vale? Vamos a empezar por un uso básico. Nosotros en la empresa pues, tenemos un proyecto muy grande, para que os hagáis una idea, tiene más o menos la misma superficie que el Parque del Retiro. Es enorme, está dividido en muchísimos modelos. Estamos como equipo de coordinación BIM, no diseñado, por lo tanto tenemos por debajo otros subconsultan que son los equipos de diseño. ¿Vale? Tenemos alrededor de 8 o 9 subconsultas. Entonces, tenemos unas tareas de mantenimiento diario de modelos que nos llegan y a la par tenemos también una parte de diseño de arquitectura. ¿Vale? Entonces, va un poco ahí mezclado y tenemos estas tareas diarias. Luego, en un uso más intermedio, tenemos unas tareas que son también cotidianas, del día a día, pero son más complejas. Y ya con uso avanzado, me gustaría hacer un inciso también a raíz de lo que ha dicho Javier, que es muy importante, la estructura de los datos, sobre todo cuando tienes un proyecto enorme, la estructura es vital para luego poder tener un modelo BIM que sea aprovechable para algo y que no sea una cosa que ni siquiera mueve el ordenador y al final nadie va a sacar partido. Entonces, vamos a empezar con el uso básico. ¿Vale? Nosotros, siempre que desarrollamos una definición de Dynamo, también un poco lo que ha comentado Javier, tenemos un código de colores que ya hemos adaptado de fuera, seguro que conocéis uno que hay por aquí dando vueltas. Lo hemos adaptado, lo hemos hecho nuestro y procuramos aplicarlo siempre. ¿Vale? Es muy importante porque te permite tener estructurado el código y no perderte ni dar vueltas y perder el tiempo. ¿Vale? Entonces, también lo que procuramos siempre es tener interface de usuario y para tener interface de usuario, ¿vale? Eso permite luego poder utilizar esta herramienta de aquí, que es el Dynamo Player, que ya lo ha comentado Javier. Y esto lo que permite es ejecutar muchos scripts que tengas en una carpeta de forma seguida, ¿vale? Haces un play, ejecutas uno, luego ejecutas otro, luego otro. Y para eso tienes que tener alguna interface de usuario si tu definición requiere que el usuario aporte datos al inicio de esa ejecución, ¿vale? Entonces, este simplemente se trata de limpiar el modelo, ¿vale? Porque el browser, la gente, cuando trabaja mucha gente, crea muchas vistas en el browser, eso empieza a ser pesado, cada uno las nombra de una manera. Entonces, lo que pretendíamos nosotros era limpiar el modelo, ¿vale? Tener eso limpito y optimizado con las mínimas vistas posibles para que los modelos funcionen bien. Y luego otra serie de pasos, ¿vale? Por las familias que nos están utilizando y demás basurilla que se va acumulando en el modelo a medida que va avanzando el proyecto. En esta otra, al ser un proyecto enorme, tenemos una gran cantidad de familias, ¿vale? Ahora os hablo solo de la parte de diseño y arquitectura. Y entonces, lo que hacemos es tener esas familias, tipos, ¿vale? Controlados en un Excel, ¿vale? Que luego se va a comparar con la extracción de datos que hacemos del modelo, ¿vale? Y en muchos modelos
creamos un archivo con todos linkados, ¿vale? Según las condiciones que queramos, y en ese archivo con nodos linkados creamos una tabla multicategoría para poder leer datos de todas las familias que están linkadas y, como estamos en un nivel de complejidad bajo, no tener que ir modelo a modelo, abriéndolo con el código y demás. Y a partir de ahí, de esas tablas, con Dynamo, las leemos, extraemos un Excel que luego comparamos con nuestro Excel madre, que tenéis aquí, donde están bien definidos y controlados los tipos que se están utilizando en el proyecto. Otro uso básico y que se realiza prácticamente todos los días, por lo que yo sé, sería controlar los workshops, ¿vale? Nosotros, por filosofía de la empresa, pues tenemos links y cada link va ubicado en un workshop específico con una nomenclatura específica. Entonces, al final, como son muchos los que están trabajando ahí, no siempre se cumple la nomenclatura y nos vemos obligados a luego tener que controlarlo, incluso corregir los errores y intentar borrar los workshops, que actualmente no se puede porque la API no lo permite. En el futuro se puede borrar. Entonces, esta definición se trata un poco de eso, ¿vale? De leer los links que hay en el proyecto, leer los workshops, leer los workshops que están y comparar con un Excel que tenemos si ese link está en el workshop correcto. Si no lo está, lo cambiamos al workshop correcto. Y si ese workshop no debería de estar porque no tiene link y porque el nombre no es correcto, registrarlo para luego borrarlo. Entonces, el siguiente uso, que ya avanzamos un nivel en la escala, ¿vale? Sería crear de forma automatizada vistas y planos desde una lista inicial, ¿vale? Puede ser en Excel o en cualquier otro fichero que seáis capaces de tener con Dynamo. ¿Vale? En este caso ya creamos una interfaz de usuario, ¿vale? Partimos del nodo este de DataShapes, seguramente lo conozcáis. Entonces, a partir de ahí, esto no lo hice yo, esto lo han hecho compañeros míos, pues vas entrando en el código Python, vas viendo cómo la gente que sabe más que tú crea las cosas, y a partir de eso aprendes, y gracias a las bondades de que Dynamo es de código abierto y lo compartimos todos, pues puedes coger ese código, aprender de él y cambiar cosas según tus necesidades, ¿vale? Entonces, se crea esta interfaz de usuario, al final también se puso una interfaz de usuario que te devolvía posibles errores en la ejecución del código y los resultados. Y por ahí veis una pantallazo del código, ¿vale? No es todo lo que nos cabría. Y bueno, básicamente esto lo que hacía era tener una lista prefijada, ¿vale? En algunos proyectos pues ya tienes un listado de planos que tienes que hacer y luego entregar. Y a partir de ahí, leyendo con nodos de Python y con Dynamo, creábamos las listas y luego creábamos el plano y movíamos esa lista al plano y la colocábamos en su posición, ¿vale? Bueno, una cosa que no estoy mencionando, aquí en algunos hemos hecho una estimación del tiempo que nos ha costado desarrollar esta solución y el tiempo que nos ahorraría en función un poco de lo que hay que entregar, ¿vale? En este caso tardamos unas 32 horas en desarrollar esto, ¿vale? Y en la ahorro que nos daba era unas 164 horas por cada set de 1000 planos que teníamos que entregar, ¿vale? Os he dicho que es un proyecto enorme y hay que entregar muchísimas cosas. Entonces, en estos proyectos se maximiza todavía más la eficiencia que te aporta tener una automatización. Por eso es muy importante que estéis todos aquí. ¿Vale? Y otra forma que teníamos de hacer algo parecido a esto, ¿vale? Aquí se trata de llevar más datos a esos planos que teníamos creados previamente. Igualmente, partíamos un Excel y mediante el modelo de Revit y Dynamo hacíamos un match entre los datos que queríamos llevar a esas vistas y al final metíamos datos en las vistas, ¿vale? Ahí tenéis igual una interfaz de usuario que partió de la misma definición que la otra. Veis que tiene otros datos porque requerimos otros datos, se modificó y al final, con un tiempo de desarrollo de unas 8 horas, fuimos capaces de ahorrar unas 16 horas por entrega que teníamos que hacer. Rellenar cajetines y demás cosas que hay que hacer antes de entregar. Aquí, no sé si a alguno le ha pasado esto, pero teníamos un problema, ¿vale? Para ponernos en contexto, hay un modelo de grid que linkamos,
Esas grids son grids multisegmento, ¿vale? Porque la forma del proyecto no permitía tener grids de un solo segmento. Entonces, el problema que teníamos era que al meter la vista, ponerla a su scope box para que ajuste el crop de la vista, las bubbles que te pone la grid automáticamente se iban fuera del plano. Entonces nos interferían con el cajetín y un poco investigando, no hay manera humana de controlar eso desde la API de Revit. Entonces lo que tuvimos que hacer es ocultar esas bubbles en el tipo de la grid y aplicar esta definición, que lo que nos hacía era coger el punto medio donde se intersectaban las scope boxes, ¿vale? Pues se supone que eso es la match line que vas a tener casi justo en el borde del cajetín del plano. Y a partir de ahí, conseguir la intersección de cada grid con esa línea de intersección de las scope boxes para ahí poner un detail item, que era nuestro bubble ficticio, que luego, igual, leyendo información de la grid y de la scope box, le poníamos su nomenclatura correspondiente, ¿vale? Para este no tengo una estimación de lo que nos ahorró, pero os puedo decir que bastante, porque un proyecto tan grande, hacer eso a mano es una locura. Aquí tenemos otro ejemplo, que sería un poco también para volcar información de los elementos al propio elemento, ¿vale? Cuando proyectos tan grandes nos interesaba tener un traqueo de los elementos y un código identificador único para saber más o menos qué instancias pueden estar duplicadas y tener un control ahí sobre la información que tenemos en el modelo. Y por otro lado, ¿vale? Son dos scripts diferentes, que los he tenido que juntar para ahorrar tiempo. Por otro lado tenemos el de borrar los warsets, ¿vale? Que no está terminado, pero bueno, está a puntito de funcionar, ¿vale? Y aquí, como uso así, este no hemos llegado a usarlo, pero está desarrollado, ¿vale? O sea, imaginaros que tenemos un montón de cámaras repartidas por todo el proyecto y el cliente nos pide unos planos del campo de visión que tienen esas cámaras de seguridad, ¿vale? Pues para un estudio suyo de seguridad o para lo que sea. Entonces, lo que desarrollamos fue coger esas cámaras, calcular el punto en el que están colocadas y desde ahí, mediante el trazado de rayos, que ya ha comentado Javier antes también, lanzar rayos en todas direcciones, según los parámetros de la cámara, de su ángulo de visión de apertura, del tipo de cámara, del enfoque que tiene y demás, calcular cómo lanzaría ella en realidad los rayos y calcular las intersecciones con todos los objetos del modelo. Es importante mencionar que no vamos iterando elemento a elemento por todos los elementos del modelo, que sería una locura y un poco eficiente, ¿vale? Al contrario, lo que te da Revit en la API pues es una función que hace internamente y te lanza rayos. Pero no itera por los elementos, ya directamente sabe con qué elementos se está chocando y te los devuelve. ¿Cómo haces esto? Pues de la API es la función que se llama Ray Tracing. Pero, ¿o dices que no itera por todos los elementos? No. Yo lo he probado con muchos elementos y es bastante rápido, ¿vale? No sé cómo lo hace internamente el API, porque si pudiéramos entrar ahí, no estaríamos aquí ahora mismo. Pero, no sé, me imagino que como él ya tiene un registro de los elementos que hay y de su posición, al salvar el archivo de Revit, no sé muy bien cómo lo hace, pero podría asegurar casi al 100% que no itera por todos, porque tenemos muchísimos elementos y al probarlo ha sido bastante rápido. Y luego lo que hacemos es, a partir de la intersección de cada rayo con los objetos del modelo, pues somos capaces de calcular este contorno y representarlo en la planta en cuestión. Pues también, si quieres más definición en el contorno, tienes que lanzar más rayos y tarda más, ¿vale? Este proceso se parece bastante a los motores de render, que también hacen esto, lanzando los rayitos, calculan la intersección, los rebotes y te van sacando la imagen. Otro uso que tenemos era, a partir de esas, parecido al de las grids, ¿vale? Una vez ya creadas las match lines en la intersección de las scope boxes, colocábamos la match line correspondiente y le asignábamos una serie de información que tenía que llevar, ¿vale? Para identificar qué zonas y qué planos está dividiendo esa match line, ¿vale? Y también para referirse al plano siguiente y a los planos que están a los lados de ese, ¿no? Entonces, esta calculamos que nos llevó un tiempo de desarrollo de unas 8 horas también y nos ahorraba otras 8 horas, pero por cada set de 50 planos que teníamos que ir. Entonces, también es muy importante lo que ha dicho Javier antes,
tener en cuenta el tiempo que te va a costar desarrollar algo y el tiempo que te va a ahorrar luego, ¿vale? Vale, aquí ya entramos en el uso avanzado. Esto ya tenemos que aplicar conceptos de Python, de programación orientada a objetos. Aquí en este código que veis tiene definidas una serie de clases con unos comportamientos específicos. Pero bueno, en sí, a grosso modo, el contexto del problema que tenemos es que es un modelo gigante y si queremos poderlo hacer simulaciones 4D, 5D, como también ha mencionado Javier, tenemos que ser capaces de añadir información estructurada a esos objetos. Y una de las cosas que no hace Revit, desgraciadamente, es asignarle en un parámetro, por ejemplo, a un objeto en qué posición está en función de un sistema de distribución que tú le des. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro proyecto dividido en muchas zonas, ¿vale? Aquí podéis ver un ejemplito de cómo está partido. Tenemos varios niveles, tenemos varias zonas y tenemos incluso varios edificios. Pues creamos un modelo modelando esas zonas, ¿vale? Creando contornos cerrados con esas zonas y lo que pretendíamos era mapeando esas zonas contra la posición modelada de cada elemento en el modelo gráfico. Pretendíamos leer información de las zonas y aplicársela a los elementos que están contenidos en esas zonas. Entonces, teníamos un modelo, ¿vale? Que linkábamos en nuestro modelo de trabajo, en el que estaban contenidas la definición de esas zonas, ¿vale? Pues bien, con masas, con espacios, con rooms. Ahí ya tuvimos que investigar un poco para ver cuál era el objeto más conveniente para luego calcular la intersección con cada elemento. Y al final nos decantamos por espacios de red, ¿vale? Que para el API son casi como una room, pero tienen ahí alguna función extra que nos vino muy bien para calcular estos puntos, ¿vale? Y a través de este plugin, lo que hacíamos era leer dónde está situado un objeto y preguntarle al espacio qué elementos tenía dentro, ¿vale? Entonces, con eso éramos capaces de sacar un match entre el espacio y los objetos que tenía dentro para luego asignarle o bien el name y el number del espacio, pues ahí teníamos nuestros códigos de zonas y se los aplicaba directamente al objeto. Al final, con todo esto, tardamos unas 50 horas en desarrollarlo, ¿vale? Un método de prueba y error bastante amplio. Pero lo que conseguíamos es que nos ahorraba unas 3 horas, ¿vale? Esto lo hemos calculado a grosso modo porque esta tarea a mano probablemente no hubiéramos sido capaces de hacerlo, ¿vale? Entonces, tenemos aproximadamente unos 300 modelos en el proyecto. Y si nos ahorra unas 3 horas por cada modelo, pues ya nos vamos a cifras que son bastante interesantes para gastar este tiempo en desarrollar este tipo de cosas. En este caso, ¿vale? Es el mismo ejemplo que os voy a contar y os lo voy a contar en dos partes, ¿vale? Primero empezamos a desarrollarlo con una cosa básica y luego hemos ido evolucionando sobre esto, incluso nos hemos visto obligados a salir fuera de Dynamo para llegar hasta lo que queríamos obtener de esta definición. Entonces, como contexto, lo que tenemos aquí, ahora sí estamos en el rol de equipo BIM, de coordinación BIM del resto de subcontractors. Entonces, aquí ya tenemos los 300 modelos bajo nuestra responsabilidad y lo que se trataba era de asegurar y devolver un report de la calidad de esos modelos, ¿vale? Como muchos sabéis, en el proyecto tenemos una cosa que se llama BEPS, y ahí es donde está especificado todo el naming que va a llevar el proyecto, todas las reglas estrictas, los entregables, bueno, un poco toda la información BIM que requiere el proyecto, ¿vale? Entonces, teniendo ese documento de base y teniendo todos los modelos que hemos desarrollado nosotros como rol de arquitectura y el resto de disciplinas, medios de estructuras y demás, tenemos que ser capaces de revisar que todos los modelos cumplen las instrucciones que están muy definidas en este BEP, ¿vale? Entonces, imaginaros que una persona tiene que abrir un modelo, leerse el BEP, ver si el modelo cumple el BEP y luego escribir un informe. Pues a lo mejor se tira 2 o 3 horas o 2 días con el modelo. No lo sé porque ni siquiera me he planteado hacerlo. Entonces, lo que pensaba es decir, pues esto, si queremos asegurar esta calidad, tenemos que desarrollar una automatización porque si no va a ser imposible. Entonces, empezamos por Dynamo, ¿vale? Aquí veis un poco el tamaño que tiene esta definición. Ahí dentro hay muchos nodos que son de Python, ¿vale? Básicamente lo que hacía era entrar en una lista de modelos, ¿vale? Nosotros tenemos una lista de modelos bien controlada,
se la damos, va a cada modelo, abre todos. O sea, imaginaros lo que puede ser para un ordenador abrir 300 modelos de revista. Pero bueno, al final, ampliando RAM y tal, luchando con IT para que nos diera más recursos, fuimos capaces de abrirlos y el ordenador estaba al límite. Y ahora os diré los problemas que conlleva eso, ¿vale? Entonces lo que hacía era abrir todos los modelos, de cada uno leer los datos que nos interesaban, según lo que tuviéramos en el web, y a partir de ahí empezar a filtrarlos, a hacer match, a hacer comprobaciones, para luego escribirlas en un archivo Excel por cada modelo, ¿vale? Porque los nodos que hay actualmente para escribir en Excel no permiten escribir en un Excel, guardarlo, volver a escribir, guardarlo, volver a escribir. Te van pisando el proceso, el Excel a veces se cuelga, si te quedas sin memoria RAM el Excel tampoco funciona, eso era un desastre. Y al final lo que nos vimos obligados a hacer, con esto medio funcionando, tuvimos que sacar una interfaz gráfica con los datos que tenía el C-Report en lugar de escribirlos a Excel, porque luego tener 300 Excel a ver quién junta su mano y los sigue procesando. Entonces, pasamos otra vez a programación orientada a objetos en Python. Ahora veis que esto es lo mismo que antes, ¿vale? Solo que aquí tenemos un modo Python enorme con todo eso dentro, que aglutinaba todos los procesos que teníamos antes ahí sueltos en nodos de datos, ¿vale? Entonces, esto lo que hacía era leer la lista de modelos, ya te preguntaba en qué carpeta los tenía, te preguntaba una interfaz de usuario, que es esta, ¿vale? Eso es la lista de modelos con sus datos de fecha de creación, fecha de edición y demás, peso del archivo y demás datos, ¿vale? Lo que hacía era abrir un modelo, leer los datos, hacer una consulta SQL a una base de datos que teníamos en el servidor y guardar los datos. Cerraba ese modelo, abría el siguiente modelo y volvía a escribir datos. Entonces, con esto lo que conseguíamos, por un lado, era muchísima más eficiencia. El ordenador pasó de usar unos 64 GB a usar 12 o 13, ¿vale? Entonces, ya no se nos colgaba en el proceso. Por otro lado, si el modelo daba un error, o ya no se podía abrir por cualquier cosa, no perdías el resto de los 299 modelos, que también es bastante importante. En el otro caso, alguna vez nos pasó de llegar al último modelo, dar un error y perder todo el proceso. Pues eso no podía ser. Y por otro lado, nos daba la posibilidad de escribirlo en una base de datos SQL, que es más óptima que este para guardar datos. Luego puedes hacer mucho mejor las consultas, tienes todo en un solo archivo. Entonces, nos aportaba muchas ventajas, ¿vale? Y este hemos calculado que más o menos hemos tardado unas 100 horas de desarrollo, ¿vale? Pues si veis, el otro era la versión 1, pues esta es la versión 8. Pues en 8 versiones, unas 100 horas, bueno, no está mal. Y el tiempo que hemos calculado, más o menos, que nos ahorra son unas 200 horas por cada 200 modelos, ¿vale? Es importante tener en cuenta que esto es una revisión que hacemos, pero más o menos tenemos que hacer una revisión cada 2 semanas. O sea que el tiempo que te ahorra, aparte de la posibilidad de hacerlo, porque a mano es prácticamente imposible hacerlo, y asegurar que la calidad de la calidad es buena, entonces te aporta mucho, ¿vale? Bueno, aquí veis un poco la reacción que hay sobre el nodo de Python, que tiene todo este código dentro, hay una interfaz de usuario que te muestra todos los modelos que vas a revisar, y esta es la base de datos, ¿vale? Abierta desde otro programa, que es externo a nosotros, ¿vale? Consulta base de datos, y pues aquí tienes un poco el código del proyecto, el peso, muy bien que hay un true false según las condiciones del web, te devuelve también el tamaño de un archivo, bueno, pues, todo lo que se te ocurra preguntar en el modelo, con esto eras capaz de hacerlo. Y ahora, la evolución de esto, ¿qué sería? Pues por las limitaciones de Dynamo hemos tenido que saltar fuera, ¿vale? Hemos tenido un programa muy gordo y conectar con bases de datos SQL, porque es Revit de 64 bits y nuestro Office que teníamos era de 32, burocracia de empresa, pero son limitaciones técnicas que a veces son insalvables, ¿vale? Entonces hemos dicho, bueno, pues vamos a salir fuera de Dynamo, vamos a salir fuera de SQL, vamos a investigar cosas nuevas. Esta parte os quiero animar a que no tengáis miedo a investigar cosas nuevas, ¿vale? A veces funcionan mucho mejor de lo que piensas, a veces fallas pero aprendes algo. Entonces, bueno, hay que dar un paso hacia adelante, investigar cosas nuevas y avanzar, que se puede aprender mucho, ¿vale? También se puede sacar mucho rendimiento. Entonces, aquí no lo he metido, pero la nueva versión que tenemos funcionando ahora mismo, utilizamos una base de datos no SQL. ¿Y eso qué es? Pues no es lo contrario de SQL, básicamente. SQL significa Structured Query Language,
¿vale? Eso es que tenemos unas tablas que están relacionadas entre parámetros llave u otra estrategia parecida, pero tenemos tablas, ¿vale? Pues solo la tabla tenemos la limitación de 2 dimensiones, ¿vale? Un eje de coordenadas en X y otro en Y, y ahí vamos estructurando información. Con el tipo de base de datos no SQL que estamos utilizando ahora mismo, tenemos la posibilidad de guardar los objetos, ¿vale? Los objetos de programación pueden tener dentro tantas capas y estructuras de niveles como tú quieras, ¿vale? Podemos tener una familia, dentro de la familia todos sus tipos, dentro de cada tipo tener todos sus parámetros con sus valores, y eso podemos guardarlo directamente en una base de datos. Para luego, sobre esa base de datos, consultar de manera mucho más sencilla que en SQL, eso os lo puedo asegurar. Para mí ha sido un placer tremendo haber investigado esto y haber descubierto esa base de datos, ¿vale? Porque es una maravilla, sabiendo un poco de programación, te ahorras luego horas y horas de tener que estar estructurando tu base de datos y demás. Tú grabas la información, te olvidas de la estructura de la base de datos y luego la recuperas y procesas y sacas tu report como quieras, ¿vale? Entonces, os animo tremendamente a que investiguéis cosas. Y nada. Bueno, pues, ya, ¿alguna pregunta? Oye, vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué base de datos? No es SQL. Bueno, nosotros estamos usando una que se llama LiteDB, me parece, ¿vale? Lite. Vale, pero si buscas en internet base de datos orientada a objetos o no SQL, tendrás 100.000 soluciones, ¿vale? Unas de pago, otras de código abierto, pero hay miles. Y no es una cosa que sea tampoco puntera, ¿vale? Lleva ya tiempo y es bastante estable. ¿Más preguntas? No lo... Sí, antes hablaste de zonas y espacios. ¿Habéis intentado crear zonas a partir de nombres o niveles de espacios? Lo digo porque es un parámetro de lectura. No, realmente como para un proyecto muy grande, aunque sea muy grande, la estructura de división de modelos tampoco vas a tener 1000 particiones ni nada, ¿vale? Son espacios más o menos grandes y no es una cosa muy costosa de dibujar a mano. Tardas 30 minutos en dibujar a mano. No nos hemos planteado automatizar eso. Bueno, ya sin más dilación, no sé cómo vamos de tiempo. Fatal. Bueno, tendréis ser todos ya. Pasamos a la palabra a Rodrigo. Rodrigo, tienes que hablar alto, para que digamos en todo el mundo. Bueno, voy a hacer caso a todas las recomendaciones, unas ponerme aquí, otras hablar alto. Bueno, lo primero me presento, me llamo Rodrigo, trabajo en Wiseville, he venido con algunos compañeros y bueno, visto el nivelazo de mis predecesores, pues nada, comentar lo primero que yo soy muchísimo más amateur que todo esto. Probablemente, bueno, pues sí, probablemente también es más amateur de mi oficina de Wiseville. Bueno, yo he tratado de enfocar esto un poco a lo que hacemos a nuestro día a día y a las distintas posiciones en las que nos hemos visto en los distintos proyectos. Es decir, hay proyectos en los que directamente modelamos, entonces he enfocado un poco a los scripts que utilizamos para modelado. En otros proyectos hemos hecho auditoría de trabajos que han hecho otros y en otros pues consultoría simplemente, nos han llegado modelos que tenemos que incorporar datos, parámetros y demás. Entonces, bueno, ¿para qué utilizamos Dynamo nosotros habitualmente? En modelado, por ejemplo, porque hacemos bastantes proyectos en los que modelamos MEP, sobre todo. Posicionar elementos en los modelos. Yo he tenido que hacerlo bastante, colocar luminarias, sprinklers, detectores y demás, pues probablemente sea de las partes más arduas del modelado MEP. Entonces, pues bueno, normalmente siempre nos han llegado archivos CAD, donde vienen posicionados según los cálculos de la ingeniería los bloques.
se han utilizado siempre en plan. Entonces lo que hacemos es, a través de este script de Dynamo, es colocar en nuestro modelo todos estos elementos. Ya no solo su posición, sino también si vienen con atributos como el giro que tienen, porque pueden estar perfectamente colocados como las luminarias en esta habitación, o puede tener un muro que sea un poco más curvo y demás, pues va cogiendo toda esa posición que va teniendo en el plano. No sé, aquí los inputs serían el CAD y el output, pues al final es el posicionamiento en el modelo de Revit. También lo han comentado previamente, organización de proyectos, creación de vistas, posicionamiento de las vistas en planos. Repito, es una cosa que yo como modelador de Revit he hecho muy habitualmente, por lo cual sé lo que cuesta ir creando vista una a una y ir posicionándola en el plano y demás. Entonces, pues bueno, he puesto aquí uno muy sencillo de colocación en un plano, pero bueno, como todos bien sabéis, al final esto se va complicando en un proyecto y, pues como comentaba mi compañero, al final el ahorro de tiempo en un proyecto es notable. Bueno, carga de información en modelos. Creo que ya han hablado antes de datasets. Yo esto lo he descubierto recientemente de la misma forma, teniendo que cargar muchos parámetros. Lo que hace es, tenemos un TXT previo donde nos han dado unas nomenclaturas donde está ya todo muy definido en cuanto a lo que tenemos que cargar en estos modelos. Entonces, el TXT ya lo teníamos, a través de Dynamo Player, que también es algo que he descubierto recientemente, genera una interfaz de usuario donde va poniendo simplemente los datos que no vienen ya del TXT, es decir, dentro de qué grupo de parámetros lo vas a posicionar y ya está, y lo incorpora en el proyecto. Esto, mi idea era cargarlo en familias, o sea, en familias cargables, no solo en familias de proyecto. Lo he conseguido cargar, pero como parámetros de proyecto, lo que no he conseguido es que lo cargue en la familia y que cuando se traiga la familia para otro proyecto lleve el parámetro. Probablemente muchos de los que estáis aquí sepáis hacerlo, y si consigo que alguien me lo cuente luego, pues me ahorraréis. Ahora. Vamos. En cualquier momento estoy abierto, me da igual ahora mismo, me da igual cuando tomemos una cerveza. Pero vamos, lo estoy intentando, yo Python no manejo, estoy intentando con blogs, leyendo y demás, pero me cuesta mucho por autodidacta, quizá necesite algún profesor, así que luego buscaré también tarjetas de los que estén interesados en enseñarme. De carga de información, ya no solo parámetros, sino datos. También está un poco relacionado con lo que comentaban antes. En este caso, lo que recibíamos nosotros, aquí no nos dedicábamos al modelado, era recibíamos el modelo MEP y recibíamos un modelo de zonas. Entonces, al final, lo que necesitábamos era extraer la localización y la sublocalización de cada uno de los elementos que estaban en el modelo. Entonces, lo que hace es leer la posición de un elemento respecto al modelo de zonas y rellenar esos dos parámetros. Lo que trata de ubicar es la posición de cualquier elemento de una luminaria dentro de esa zona. El problema que tiene es un elemento que cruce entre dos zonas o que se encuentre entre varias zonas. Y ahí lo que nos devuelve es esa serie de elementos que no han sido codificados correctamente, porque no es capaz de diferenciar exactamente en qué punto, en qué zona se encuentra. Bueno, y un poco lo que estaban comentando en la última presentación. Lo que pasa que yo, vamos, creo que está hecho de una forma un poco más
no sé cómo decirlo, no está pensado para 200 modelos, en este caso está pensado para un modelo. El input que tenemos es el modelo y a través de Dynamo lo que hace es cargar una hoja de Excel donde tenemos cargados todas las premisas o requisitos de en este caso, y lo que hace es verificar si estos datos se cumplen. Si se cumplen nos da un OK, si no se cumplen, pues un incorrecto, y al final de todo eso pues tener más o menos una valoración del modelo con el que estamos trabajando. Si es una auditoría que se hace cada poco tiempo, pues se maneja bastante mejor. Si recibimos un modelo que ya está terminado y lo tenemos que auditar, suele dar algún otro problema más. Al final se trata de auditar coordenadas, WordSet, link, información del proyecto, warnings y sistemas. Y ahora quiero profundizar un poco en esta auditoría. Por un lado, extraer información del proyecto, como puede ser datos del cliente, de la organización y demás, pasarlo a una tabla de Excel, comparar los requerimientos que tenemos con los datos que incorpora el Dynamo y darle una afección para el informe de auditoría. En este mismo sentido, las coordenadas, es decir, dame las coordenadas que tiene este modelo y dime si realmente son las que debe. Al final, se trata, si quieres o si necesitamos hacerlo de varios modelos, tenemos que ir modelo por modelo, no lo tenemos hecho para hacerlo todo de una vez. Entonces, pues sí que puede resultar un trabajo un poco más tedioso, pero bueno, espero que con el tiempo seamos capaces de incorporar todo en un mismo. Rodrigo, el problema que tenéis aquí para no abrir todos los modelos es el mismo que el de abrir familias, ¿no? Sí. Pues si resuelves un problema, a lo mejor resuelves los dos, ¿no? Sí. Bien. Bueno, el problema que tengo con las familias igual es cargarlos y que los mantengan. O sea, al final necesito que esos parámetros queden en esas familias, o sea, que sean parámetros realmente de familia y que yo pueda utilizar esas familias en distintos proyectos si es que realmente comparten esos parámetros. Extracción de niveles, es decir, dime qué niveles tengo en el modelo, ver si están todos, si se llaman como se tienen que llamar, si falta alguno, pues dar algún error, o si no, bueno, si hay alguno que no cumple bien con la nomenclatura prevista en el BEP,
o con su cota, pues genera un fallo. En este caso, como lo he hecho para la presentación, pues está todo como muy bien, muy verde. Pero bueno, aquí lo mismo para rejillas, extraer datos del modelo de la nomenclatura de la rejilla y luego al final todos estos Excel revierten en la plantilla del informe y en base a todo esto pues se genera un porcentaje de error en base a unos parámetros que tenemos establecidos dependiendo también del tamaño del proyecto, de la envergadura y demás. En el caso de los worksets, lo mismo, ver si están todos los que nosotros exigimos que deban estar, si tienen su nomenclatura y compara con lo que se extrae del modelo. Otros parámetros que valoramos son el peso del archivo, los grupos, si los modelos están pulgados. Y lo mismo, y al final lo que comentaba antes es pues, un porcentaje del total del modelo de lo que está correcto o lo que está moderadamente mal o lo que en este caso consideramos que no puede ser así, que hay que explicar. Bueno, el tema de warnings, los inputs, aparte del modelo, se utiliza el HTML que se genera a partir de Revit con los errores que tiene. Carga Dynamo en Excel y lo que hace es comparar con una base de datos que tenemos interna que hemos ido creando en base a un poco la experiencia y demás de si esos errores, pues no sé, tienen marks duplicados, por ejemplo, pues son ignorables o son errores muy graves. Entonces, en base un poco a esa base de datos previa, lo que da es estos warnings no sé cómo decirlo, con una afección al modelo. Entonces, lo que tratamos es, gráficamente, que muy rápidamente, de un golpe de vista, seamos capaces de ver si un modelo, aunque tenga, no sé, 500 warnings, son warnings que con un plugin de eliminar marks duplicados se puede solucionar, o realmente el porcentaje de errores graves es tal que no puede cuajar un modelo a la hora de seguir trabajando con él. Bueno, en el caso de sistemas MED, lo mismo, extraer todos los datos del modelo, en este caso de los sistemas, respecto a su nomenclatura, al tipo de sistema que estamos utilizando, o bueno, ya no me cabía en el slide, también al material que tiene asignado cada uno de los sistemas MED. Entonces, esto también tiene nuestros requisitos, hace un comparativo y lleva al informe una valoración de cómo están los sistemas MED del modelo que estamos auditando. Y bueno, un poco por cerrar la presentación, yo aquí, mi idea era contar solo las bondades de cuando utilizo Dynamo y demás, pero bueno, un poco siendo realista y comentando el otro día con mis compañeros en la oficina, al final sí que creo que minimiza muy notablemente los errores humanos, sobre todo porque en el caso de carga de parámetros es muy fácil cuando estás cargando parámetros de continuo cometer un pequeño error, ahorro de tiempo en proyectos futuros si somos capaces de que como decía un compañero, estos scripts de Dynamo sean escalables y sean reutilizables, y en cuanto a la automatización de tareas. He puesto un poco como desventajas o como puntos en los que, desde mi visión personal, también por el hecho de no ser no sé cómo decirlo, de no manejar Dynamo de forma muy extensa,
cuando me he encontrado scripts muy complejos de otros compañeros, al final tardo más en entender cómo está, en saber por qué falla, todo esto, o como comentabais antes, de tenerlo todos estos colores. Al final nosotros trabajamos, unos trabajamos en la oficina, otros trabajan en otras empresas, otros están en consultoría. Es muy difícil centralizar esa información y nos cuesta sobre todo que estén los packages actualizados, que uno utiliza Dynamo en una versión, como comentaban antes, porque Revit tiene que ser 2014-2015, más antigua. Entonces, al final, todo esto, el que haya distintos usuarios, a mí personalmente, hasta ahora me está costando. O sea, me cuesta incorporar script que han hecho otros compañeros y utilizarlos en proyectos que continúo yo, que entro más tarde, o que directamente voy a utilizar un script de otro proyecto, en un proyecto nuevo, que a lo mejor se hizo en, no sé, hace un año, como esto va a la velocidad que va, pues por mucho que te hayan marcado los packages, sí que es verdad que lleva un tiempo, y sobre todo también porque yo no he hecho cálculo de horas o de tiempo de ahorro de trabajo, pero probablemente no llegue a esos niveles de los 200 por 200, o sea, 200 modelos por 200 horas. Entonces sí que tengo que medir muy mucho, como se ha comentado, si el tiempo que me va a llevar a hacer o mejorar o aprender casi a utilizar ese script va a ser menor del que voy a tardar en cargar esos parámetros o en colocar esas luminarias o en cualquier otro tipo de tarea que vaya a realizar. Y nada,